Hola, buenas tardes, ¿me están escuchando? Sí, Sí, profe. profe. William, ¿me está escuchando? Sí, señor. Un segundito para comenzar. Bien, voy a compartir mi pantalla. Un segundo. Listo, ¿está viendo mi pantalla en este momento? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer estas tres cositas. Lo primero es encontrar una expresión para el número de ocupación que tiene que ver con un ejercicio que yo les dejé planteado en clase sobre cómo a partir de la probabilidad total de ocupación de un microestado, cuando uno maximiza esa función sujeta a el número total de partículas y energía constantes, entonces puede encontrar uno el número de ocupación. Vamos a ver que ese alfa y ese beta depende entonces del tipo de distribución, es decir, del sistema físico, si yo tengo electrones o si tengo fermiones. Ese alfa y ese beta pues beta va a ser el mismo para ambas distribuciones y va a ser el mismo también para la distribución de Maxwell-Boltzmann, pero el alfa va a cambiar dependiendo del tipo de distribución. Pero en general, entonces, es una expresión que nosotros encontramos para las tres distribuciones. Fermi-Dirac, Maxwell-Boltzmann y Bose-Einstein. Entonces voy a hacer el proceso matemático, cómo llegar a este número. Ese va a ser el primer ejercicio. El segundo ejercicio es una aplicación muy bonita que tiene que ver con cómo es que se diseña en esencia, cuál es el mecanismo físico para uno diseñar un láser. ¿Qué hay detrás de ese dispositivo? ¿Cuál es la física de ese dispositivo? Es una física bastante interesante, pero en esencia vamos a ver que un láser comprende tres fenómenos físicos, los cuales son absorción, emisión estimulada y emisión espontánea. Entonces, aplicando aquí la distribución de Maxwell-Boltzmann, podemos ver cómo se distribuyen los fotones o cuál es la distribución que el campo electromagnético sigue
para este dispositivo y cuáles son las condiciones en términos de temperatura y energía para poder diseñar este tipo de láseres. Y finalmente, el último ejercicio tiene que ver con la energía, cómo encontrar la energía de Fermi-Dirac, que fue algo con lo que finalicé la clase pasada. ¿Listo? ¿Está bien? Bueno, entonces, vámonos con el primero. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. ¿Sí? No, no, que no. Entonces vámonos con esta primera parte que tiene que ver con la expresión para el número de ocupación N sub I igual a G sub I. Entonces les voy a recordar algunas cosas. Voy a partir de una expresión general que nosotros encontramos en clase, pero esa expresión general, solo para no parte de lo siguiente, vamos a suponer que yo tengo un sistema físico donde ese sistema físico va a ser un sistema cerrado y ese sistema físico pues va a estar conformado por partículas que pueden ser átomos o moléculas que los estoy dibujando aquí con puntos geométricos, por supuesto que desde el punto de vista de la mecánica cuántica también hay una propiedad ondulatoria que se manifiesta dependiendo del tipo de medida, eso ya lo hemos discutido. Entonces, este sistema físico tiene unas variables macroscópicas como la energía, la presión, la temperatura y el volumen. Esas son variables macroscópicas. Desde el punto de vista de la mecánica cuántica, este sistema puede tener niveles de energía donde en cada nivel de energía yo solamente voy a dibujar aquí 4. Pueden ser 4, pueden ser menos o pueden ser más. Puede tener un conjunto de niveles discretos y o continuos. Ya sabemos, ¿cómo encontramos estos niveles de energía? Pues solucionando a la ecuación de Schrödinger, que como vimos es una ecuación muy compleja cuando empieza a aumentar el número de átomos. El átomo más simple es el átomo de hidrógeno, pero cuando empiezo a tener un átomo con 2 electrones o 2 átomos, ya esta ecuación cada vez es más compleja de solucionar y no tiene solución analítica, sino que hay que aplicar métodos numéricos, teoría de perturbaciones. Bien, entonces tengo mi sistema físico, un conjunto de átomos o moléculas, y este es un sistema cerrado donde el número de partículas va a ser constante, es decir, yo voy a decir que n sub i, desde igual a 1 pues hasta n me da, es una constante. Eso significa que mi sistema es un sistema cerrado, no hay un intercambio de partículas o de átomos con los alrededores. Por eso lo encierro en este recuadro blanco. Y la otra cosa es que la energía, como no hay un intercambio, la energía total, ya les voy a decir,
también va a ser una constante. ¿Quién va a ser E sub I? Bueno, voy a decir que N1, por ejemplo, va a ser el número de partículas en el estado de energía 1. N2 va a ser, esto tiene N1 partículas, N2, N3, N4 y así sucesivamente. Entonces, nosotros hablamos lo siguiente. Si bien estas son cantidades macroscópicas que uno puede medir, la energía, la presión y la temperatura, pues esas cantidades macroscópicas tienen asociadas estados microscópicos que no son únicos. Es lo que nosotros denominamos ensambles. Entonces, puede ser que la energía, un valor de energía específica, macro, tenga asociado diferentes estados microscópicos. ¿Ok? Entonces, perdón. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Esto es estoy recordando lo que hicimos en clase. ¿O hay alguna pregunta? Entonces, la probabilidad de tener, la probabilidad total de tener un ensamble de las partículas distribuidas en los diferentes niveles de energía va a estar dada por esto. Para partículas indistinguibles. Esto es una productoria. Y aquí voy a poner N1 factorial, N2 factorial, N3 factorial y así. Esta va a ser la expresión, el pilar de donde voy a partir para encontrar ese número de ocupación. Esta va a ser la probabilidad de tener un ensamble, la probabilidad total de un conjunto de partículas distribuidos, en este caso en n niveles de energía. ¿Está bien? Muy bien. Esa P, aquí, pues voy a decir lo siguiente, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. N1, pues va a ser el número de partículas en el nivel de energía. Lo voy a rotular por N sub I. N sub I va a ser el número de partículas en el nivel de energía de sub I. G sub I va a ser la degeneración. ¿Quién recuerda qué es la degeneración? El número de estados asociados a un nivel de energía. Bueno, por Degeneración nivel de energía. del nivel de energía E sub I. Listo. De la probabilidad total, yo también la puedo escribir de una manera más condensada, más bonita. Mire que esto es una productoria. Hola. El N sub I es el número de estados o el número de partículas. No, número de partículas. Mire que aquí lo escribí. Vos no si estás viendo mi Sí, sí. pantalla. Número de partículas acá. Ok. Entonces, esa probabilidad yo la puedo escribir de una manera más refinada de esta forma. La productoria de G sub I, N sub I,
sobre, esperen, yo centro más esto, que no me gusta que quede tan, ahora sí. La productoria desde i igual a 1 hasta n de g sub i, n sub i, n sub i factorial. Muy bien, es correcto. Ok, entonces aquí voy a llamar esto la ecuación número 1, que va a ser mi ecuación donde voy a partir para poder obtener ese número de ocupación. Y las dos condiciones que debe cumplir mi sistema son esta: el número total de partículas se va a conservar, o sea, esto es suma de n sub i, esto es constante, no va a variar, y la energía total va a ser suma de E sub j, también va a ser una constante. Entendiendo de nuevo que n sub i es el número de partículas en el nivel de energía E sub i. Aquí voy a borrar un error acá. Y E sub i, pues es el nivel de energía E sub i de mi sistema. Entonces la suma total de n, que es el número de partículas, esto lo voy a llamar 2, esto lo voy a llamar 3, y aquí esto lo voy a llamar 1. Entonces mire el problema que tengo. Debo maximizar esta función P para poder encontrar cuál es el estado más probable sujeta a estas dos condiciones, que n sea constante y que E sea constante. Entonces esto es un problema de multiplicadores de Lagrange. Maximizar una función y lo voy a escribir entonces ya matemáticamente. Lo que tengo que hacer es esto, es maximizar esta expresión total. La función P sujeta a estas dos condiciones. Esto me tiene que dar 0. A partir de esta ecuación 4, yo puedo encontrar la expresión para el número de ocupación. Entonces lo que me voy a encargar en este momento de hacer es simplemente desarrollar cada uno de estos términos. Mire que como esto es un diferencial de una suma, pues yo puedo distribuir el diferencial sobre cada uno de los términos y solucionar, encontrar n. ¿Está bien? Voy a llamar esto la ecuación 4. Bueno. Listo. Entonces, miren, lo primero que voy a hacer es encontrar el diferencial de P. ¿Sí? El diferencial de P. Solo que hay un detalle aquí, y es el siguiente. P es esta cantidad que la acabamos de escribir.
la productoria desde igual a 1 hasta n de G sub i, n sub i sobre n sub i factorial. Entonces, yo puedo hacer la derivada de P. Es muy... Solo que para efectos de practicidad, para simplificar el problema, voy a calcular el logaritmo de P. Y una vez calcule el logaritmo de P, pues voy a hacer la derivada del logaritmo de P. Y vamos a ver, porque ¿cuál es la derivada del logaritmo de P? ¿Cuál es? 1 sobre 1 P, sobre P. Entonces, o la derivada de P. Eso, de P sobre P. Entonces, claro, si el logaritmo de P es 0, pues de P también es 0. ¿Ok? Si de P es 0, el logaritmo de P es 0. Entonces, son condiciones equivalentes. Y lo voy a hacer porque la expresión, el logaritmo me permite a mí pasar de multiplicar a sumar. Y es más fácil hacer la derivada de una suma que la de un producto. Entonces vamos a calcular el logaritmo de P. Entonces, el logaritmo de P natural va a ser el logaritmo de la productoria desde i igual a 1 hasta n de G sub i, n sub i sobre n sub i factorial. Entonces, miren, voy a aplicar esta propiedad del logaritmo. El logaritmo del producto de x por y es logaritmo natural de x más el logaritmo natural de y. ¿Cierto que sí? Jóvenes. Sí, sí. Logaritmo natural de es el logaritmo natural de x más el logaritmo natural de y. Entonces, miren que aquí tengo lo mismo, tengo un producto. Entonces, ese producto lo voy a convertir en una suma. Entonces, el logaritmo de P es el logaritmo natural de la suma, bueno, así lo voy a poner así, la suma desde i igual a 1 hasta n de el logaritmo de g sub i, n sub i, n sub i factorial. Ahí apliqué esta propiedad. La propiedad que hay acá. La apliqué. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos acá. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una expansión de suma desde i igual a 1 hasta n. Y aquí yo puedo aplicar también ahí propiedades de logaritmo. Entonces, esto va a ser, por ejemplo, La resta de los logaritmos. por ejemplo, exactamente, puedo decir que esto es logaritmo de g sub i, n sub i menos el logaritmo de n sub i factorial, ¿no? Y acá puedo de nuevo decir que esto es n sub i
logaritmo natural de G sub I, ¿ok? Menos sumatoria desde I igual a 1 hasta N de a logaritmo de N sub I factorial. Aquí voy a borrar este factorial que está por fuera, que es diferente. Factoriales adentro acá. Listo. Y entonces yo puedo expandir esto. Por ejemplo, para mostrar algunos términos, este es N1 logaritmo de G1 más N2 logaritmo natural de G2 más... Y aquí entonces ya me queda menos, ¿cierto? Menos el logaritmo de N1 factorial menos el logaritmo de N2 factorial y así sucesivamente. ¿Está bien? ¿Preguntas con esto? ¿No? Por ahora, claro, por mi parte. Bueno, aquí yo voy a aplicar algo que se llama la fórmula de Stirling, una aproximación. Que uno la puede aplicar aproximación de Stirling. ¿Han escuchado eso, no? ¿Alguna vez en sus vidas? Yo no. Eso lo aplica uno mucho cuando está estudiando series. Por ejemplo, la serie del logaritmo natural, la aplica mucho. Esa aproximación es esta. El logaritmo de x factorial es muy sencilla pues de obtener, porque el logaritmo de x factorial, ¿qué es? Es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Entonces usted aplica el producto, lo puede convertir en suma. Entonces esta aproximación es aproximadamente x logaritmo de x menos x. Para x grande, ¿sí? Entonces voy a aplicar eso aquí. Y es que el logaritmo de n factorial, entonces en nuestro caso es n logaritmo de n. Y ahí ya me libro entonces de el factorial. Listo. Les voy a retomar acá. Entonces me queda el logaritmo de p es n1 logaritmo de g1 más n2 logaritmo natural de g2 más, y aquí entonces aplico la fórmula de Stirling. Entonces me queda que esto es menos n1 logaritmo natural de n1 menos n1 menos n2 logaritmo natural de n2 menos n2 y así sucesivamente, ¿sí? ¿Está bien? ¿Está acá alguna pregunta?
profe, todo claro. Ok, entonces voy a agrupar. Y me va a quedar lo siguiente. Voy a agrupar aquí los términos en N1. Y me va a quedar entonces que esto es menos N1, el logaritmo natural de N1 sobre G1 menos N2, el logaritmo natural de N2 sobre G2 y así sucesivamente. Y acá me va a quedar menos N1 más N2 más N3 más todo este término de acá, todo este término es N, ¿ok? N1 más N2 más N3. Entonces, el logaritmo de P me quedó de la siguiente forma. N no, aquí es más, ¿sí? Aquí es más porque aquí es menos, ¿sí? Por este menos de acá. Entonces me queda que N menos suma desde I igual a 1 de N sub I logaritmo de N sub I G sub I. Entonces ya llegué a la expresión para este término. Este es el logaritmo de que alguna pregunta hasta acá. ¿Todo bien? Vale, está bien. Entonces eso ahora lo derivamos. Exactamente, ahora lo vamos a derivar. Con respecto a qué variable. A la P. Entonces vamos a derivar, hacer el diferencial del logaritmo de P. Diferencial, que es el que... Entonces me queda que este es el diferencial de N, que ¿cuánto vale ese diferencial? Como N no está cambiando... 0, ¿cierto? Vale 0, muy bien. Y aquí me queda que esto es menos el diferencial de suma de N sub I logaritmo natural de N sub I sobre G sub I. Aquí estamos diferenciando respecto al número de partículas porque la degeneración es constante. Lo que está cambiando entre los estados es el número de partículas. Este rótulo de N sub I. ¿Listo? Aquí me queda que menos el diferencial del logaritmo de P es suma desde I el logaritmo de N sub I, G sub I por dN sub I. Esto es muy simple, esto es una derivada de un producto,
Listo. Si ustedes quieren, abren el logaritmo, le quedaría el logaritmo de n sub i menos el logaritmo de g sub i y les da este término. Lo pueden verificar. ¿Está bien? Ok. O sea, ahí ya se aplicó la regla del producto. Sí. En la última línea. Muy bien, entonces ya con esta derivada del logaritmo de p, me voy para acá, a esta diferencial. Igual pues el menos no me afecta que ese diferencial me siga dando 0, listo. Entonces me voy a sustituir aquí y me queda el diferencial de P, el diferencial de N que es dn sub i, ¿no? Y este me va a dar el diferencial de energía y me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar entonces que el diferencial de nuevo P más alfa veces N más beta veces ¿no? Tiene que ser 0. Entonces voy a sustituir ahí ese diferencial de P, que es el mismo diferencial del logaritmo de P, entonces me va a dar el logaritmo, ¿no? Logaritmo natural de n sub i, g sub i, de n sub i, más alfa veces, ¿qué me queda? De n sub i, más beta veces e sub i de n sub i igual a 0. Todo esto, por supuesto, es una sumatoria, ¿no? Entonces, como esto es una sumatoria, y cada término son términos linealmente independientes, voy a tener que el logaritmo de n sub i, g sub i, más alfa, más beta, e sub i, tiene que ser 0. Y de aquí tengo que n sub i, despejo el logaritmo, me da menos alfa, menos beta, e sub i, exponencial a ambos lados, me queda entonces que esto es n sub i, g sub i, e a la menos alfa, menos beta, e sub i. Y aquí ya tengo entonces que el número de ocupación es g sub i, e a la menos alfa, menos beta, e sub i. Si estoy en la distribución de Maxwell-Boltzmann, alfa vale 0 y beta es K-Boltzmann T. Entonces ahí tengo que n sub i es
G sub I, E a la menos, E sub I, 1 sobre K Boltzmann-T. Estoy en la distribución de Fermi y Dirac, entonces aquí ya cambia, ¿cierto? Si estoy en la distribución de Bose-Einstein, entonces ya la alfa cambia. ¿Listo? Entonces ya miren que dependiendo del sistema ya varía esa condición ahí. ¿Está bien? ¿Preguntas? Ok. Bien, ahora vámonos para esta aplicación, el punto número 2, que es la aplicación de Bose-Einstein. Una anotación acá. Si yo voy a hacer este procedimiento para fermiones, este conteo, este P va a cambiar. Recuerden que para fermiones hay que tener en cuenta el hecho de que los electrones son partículas de spin semientero y obedecen el principio de exclusión de Pauli. Entonces este conteo, esta P, cambia un poco. ¿Okay? Bueno, déjenme yo... ¿Están viendo mi pantalla? No. No. Bueno. Déjenme, yo les muestro algo acá. Ahora voy a compartir de nuevo mi pantalla. Entonces, miren, yo en la introducción del curso, una de las cosas de las que hablamos muy rápidamente, que esto lo voy a tocar con más profundidad en la parte de aplicaciones, fue un láser a fibra. Pero puede ser un láser en el visible, un láser en ultravioleta, un láser en infrarrojo. Pues estos son los láseres que nosotros hacemos en el laboratorio. Miren, esto es lo que se llama una fibra de Erbium, que es el medio de ganancia, el que me permite amplificar la luz. Y esto pues es un sistema que me permite retroalimentar constantemente la cavidad. No voy a entrar en detalles en el funcionamiento, pero lo que quiero que miren es son equipos de medida, un osciloscopio, en fin. Entonces los láseres son sistemas altamente direccionales que cuando generan una tasa de ganancia mayor a la pérdida pueden emitir a una longitud de onda muy específica, una energía muy específica. Esto ya pues es un régimen pulsado que es bien interesante, son pulsos. Pero en esencia, un láser tiene algo que se llama un medio de ganancia que me permite a mí amplificar la luz. Así como cuando ustedes usan un amplificador eléctrico, uno también puede
diseñar un amplificador óptico que le permita amplificar una señal de luz. Para diseñar un láser es muy importante tener un medio que amplifique la luz. A ese medio se le llama un medio de ganancia. Y la descripción física de ese medio de ganancia se puede hacer usando las distribuciones de Maxwell-Boltzmann y Bose-Einstein, que es lo que voy a hacer en este momento. Entonces voy para el punto número 2. Entonces, miren, para poder entender el medio de ganancia con el que se diseña un láser, vamos a pensar en un sistema de 2 niveles. Cuando yo hablo de un sistema de 2 niveles, ustedes pueden pensar en un material o en un fluido donde ese sistema, las partículas, los átomos o las moléculas, cuando uno soluciona la ecuación de Schrödinger, pues se encuentran dos autovalores que en este caso son los niveles de energía E1 y E2. Entonces vamos a pensar en un sistema de 2 niveles. Realmente esto es ideal, pues para uno generar un láser necesita un sistema de más de 2 niveles, pero para entender el concepto es muy útil. Entonces pensemos que yo tengo un sistema de 2 niveles con energía E1, energía E2, y pues aquí voy a tener N1, N1 partículas de mi sistema y aquí voy a tener N2 partículas. ¿Qué ocurre normalmente? Los procesos de la interacción de cuando la luz actúa con este sistema, voy a poner aquí la luz con color verde. Supongamos que yo tengo aquí un electrón o una molécula, un conjunto, y viene la luz. Ahora vuelvo y les muestro ya el sistema para que entiendan. Viene la luz con energía, un fotón con energía Hν. Entonces, ¿qué procesos pueden pasar en este sistema de 2 niveles que tiene electrones, átomos o moléculas? Pueden pasar 3 tipos de cosas. Uno, que esta bolita verde puede absorber ese fotón e ir de un estado de menor energía a un estado de mayor, se llama absorción. Entonces, esto se llama absorción. Está aquí este nivel de energía E1, que en principio tenía N1 partículas, pues ya va a tener una partícula menos, porque la luz está excitando esa partícula para que vaya a un estado de energía más alto. Obviamente vamos a suponer que el sistema es un sistema cerrado, que no va a estar interactuando con otro sistema para que el número de partículas total se conserve. ¿Okay? Entonces esto se llama absorción.
Otro fenómeno que se puede dar es lo que se llama emisión espontánea. ¿Qué es la emisión espontánea? Bueno, yo tengo aquí un átomo, una molécula, y el átomo decae espontáneamente. Cuando hablo espontáneamente, es porque aquí, a diferencia del caso, voy a llamar esto caso 1, caso 2, a diferencia del caso 1, yo no necesito una fuente externa para que esta partícula cae a un nivel de energía y emite un fotón. Puede emitir un fotón o puede no emitir, ¿cierto? Puede ser una emisión no radioactiva que no emita luz. ¿Eso cómo se presenta o cómo se da o cómo ocurre? Pues puede existir una colisión interna entre las partículas y eso hace que se genere una transferencia de momento entre ellas y esta partícula puede ganar, perder energía y decaer a un nivel de energía inferior de esta forma. ¿Ok? Bueno, esto lo voy a llamar emisión espontánea. Aquí no necesito de una fuente externa de luz. O sea que ahí no fue necesario la acción de un agente externo. Exactamente, ahí no La necesito. emisión. Te puede pasar que Y eso ¿Cómo? ocurre en ¿Cómo? cualquier momento, así, o sea, de manera, eso ocurre en cualquier momento, ¿no? De manera impredecible o cómo. Sí, en general, la tasa de emisión espontánea en la naturaleza, naturalmente en los sistemas físicos, es mucho más alta que el siguiente proceso que voy a anunciar acá. La mayoría de las fuentes de luz, la luz convencional, la luz del sol, la luz de las lámparas que ustedes tienen en sus cuartos, la luz de las telas de sus computadores, ese tipo de luz se llama luz no coherente y el tipo de emisiones son emisiones espontáneas. Ya vamos a ver la diferencia. El otro proceso es el proceso de emisión estimulada, que ese sí ya no es muy frecuente en la naturaleza. Hay que diseñar un sistema para, se llama emisión estimulada. ¿Cómo funciona esto? Muy bien, vea, funciona así. Yo tengo un átomo, una molécula de mi sistema, tengo un fotón incidiendo con energía chi y él decae. Claro, ese fotón debe tener la energía suficiente, tiene que ser la diferencia entre estos dos niveles de energía. De ahí el átomo decae estimuladamente, ya no es espontáneamente porque es obligado por una fuente externa, ¿no?
él decae a un estado de menor energía, emitiendo, ojo pues, que esto es súper importante, emitiendo un fotón con las mismas características del fotón incidente. Claro, las mismas características es la misma energía. Este fotón 1 y este fotón 2 tienen la misma energía, tienen el mismo momento y tienen la misma fase o polarización. Entonces, es un proceso muy especial que lo que hace es, en esencia es esto, yo tengo, mi sistema está en un estado, aquí voy a poner E2, este es E1, esto es N1, esto es N2. Entonces, ¿qué ocurre? Llega un fotón, interactúa con mi átomo o molécula, él decae y decae emitiendo un fotón. Entonces miren que cuando mi sistema decae, yo estoy generando un fotón con las mismas condiciones de la radiación incidente. Esto es un proceso en cascada. Este otro va a generar otros dos fotones y así sucesivamente. Entonces lo que estoy haciendo ahí es amplificando la luz. Estoy generando cada vez más fotones en mi sistema. Esto es lo que se llama un medio amplificador. Ojo que los fotones tienen que cumplir esta condición. Todos tienen que tener la misma energía, el mismo momento y la misma fase. Por eso es que los láseres, el hecho de que tengan el mismo momento estos dos fotones, ustedes ven que los láseres son altamente direccionales, a diferencia de una fuente de luz convencional, que es una fuente altamente isotrópica. Bombillo, una lámpara, el sol es una fuente isotrópica, emite luz en las direcciones de la misma forma. Aquí no, aquí es un sistema altamente direccional. ¿Está bien? Entonces me voy a devolver bueno, alguna pregunta con estos tres procesos. Entonces, ¿qué necesito yo para generar un medio de amplificación? Vean, necesito una fuente externa, en este caso, que me esté generando estos fotoncitos azules. Y esos fotoncitos azules, necesito un sistema donde yo pueda generar esta emisión estimulada. Y una vez tenga esas dos cositas, pues yo puedo amplificar, o sea, generar más fotones. ¿Está bien? Me voy a volver a la foto aquí. Entonces miren el láser que nosotros tenemos en el laboratorio, o el láser que yo les mostré, el láser azul, el láser. Este es el que me genera los fotones en este caso. Esto es un láser externo que en nuestra foto, en nuestra explicación, hace el papel de generar los fotones azules. Ese láser allá genera los fotones azules. Ahora, ¿cuál es el sistema de amplificación acá? Vamos a ver. Genera los fotones, bueno, esto es una... Y aquí está el sistema de amplificación. Eso que ustedes ven que alumbra en verde, bueno, el verde es otro proceso que se genera en esa fibra, pero es muy bonito. Esa fibra que alumbra con verde es este sistema de dos niveles. De nuevo, no es un sistema realmente de dos niveles, ella tiene tres niveles, porque en general los láseres los diseña con sistemas de tres o más niveles, dos niveles no.
Esto de dos niveles nos sirve para entender muy bien cuáles son los procesos que se presentan cuando la luz interactúa, en este caso, con el medio de ganancia. Pero entonces, miren, el sistema en ese caso de 3 niveles sería una fibra de Erbil, que está esquemáticamente representado por estos dos sistemas, dos niveles de energía. ¿Está bien? Entonces llega la luz, genera esta transición y él emite otro fotón y ahí puedo ir amplificando la luz. ¿Está bien? Entonces, todos los amplificadores comerciales que se usan en los sistemas de comunicaciones de largo alcance, estamos hablando de sistemas por fibra, utilizan amplificadores ópticos y esos amplificadores ópticos usan una fibra de Erbil, esa fibra que yo les estoy mostrando ahí. Y habitualmente se usan cada 25 kilómetros. Cada 25 kilómetros vos tenés que amplificar la luz por una razón muy sencilla, y es que la fibra absorbe luz. Como absorbe luz, voy perdiendo potencia. Cada que pierdo potencia, pues debo amplificar a determinada distancia. Existen otros tipos de amplificadores y hoy uno de los retos es diseñar amplificadores ópticos con una banda más larga que la banda del herbio, porque el herbio tiene una banda de ganancia alrededor de 60 nanómetros. Y claro, si el número de usuarios y el ancho de banda cada vez está aumentando, pues yo necesito amplificadores con una ventana de ganancia mucho más alta. Y uno de los candidatos a nuevos amplificadores se llaman amplificadores paramétricos. ¿Está bien? Pregunta con estos procesos, jóvenes. ¿No? Profe, pero entonces con la emisión estimulada, la energía del fotón que entra es la misma que la que sale, ¿no? No hay ninguna ganancia ahí. Claro, porque mira que vos tenés un fotón, ese fotón y la radiación continúa, ¿cierto? Esta radiación, ¿no? Entonces lo que hago es, el sistema decae a un nivel de energía menor, pero emite un fotón nuevo. La radiación con la que yo estoy bombeando continúa, pero estoy emitiendo un fotón nuevo, además de la radiación que tengo. ¿Sí? Ok, entonces tenemos como el doble. Ahora tenemos dos HNU. Exactamente, sí. Sí, porque yo no apago la fuente, yo la dejo prendida, ¿no? Entonces, lo que hice fue, apareció un fotón adicional, ¿no? Ok, ok. Y, por ejemplo, y ese electrón no pudo, en vez de bajar de energía, subir a otro nivel, o no hay otro nivel ya, después de dos. Aquí estamos considerando solo un sistema de dos niveles y estamos considerando el proceso de emisión. Entonces, recordad que emisión siempre es decaer, y en este caso es una emisión estimulada o forzada. Entonces, en nuestro ejemplo particular, solo estamos considerando un sistema de dos niveles. Por supuesto, si hay un tercer nivel, puede pasar. Normalmente funciona así con tres niveles, para que vos lo, que es interesante. Con tres niveles, que en esencia los sistemas físicos, los semiconductores con los que se diseñan los láseres tienen tres o más niveles. Funciona de esta manera: vos tenés un nivel 1, tenés aquí un nivel 2 y aquí tenés un nivel 3. Entonces mira cómo funcionan habitualmente. Voy a poner acá E1, E2 y E3. Desde el efecto láser, cómo se genera con un sistema de tres niveles. Yo tengo aquí todas mis partículas en el estado fundamental, átomos, moléculas, depende del tipo de semiconductor o medio de ganancia que yo considere. Y tengo una fuente externa.
Entonces, la fuente externa bombea el sistema y el átomo va a un estado de mayor energía. ¿Listo? Ok. Ahora, el tiempo de vida de este nivel es muy corto. O sea, a los átomos no les gusta mucho estar acá, en este nivel de energía, y decaen espontáneamente a este nivel de energía por medio de transiciones no radiactivas, espontáneamente. ¿Por qué? Porque el tiempo de vida aquí es muy pequeño. A medida que yo aumento los niveles de energía, la probabilidad de que ellos estén allá en esos niveles de energía es mucho más baja. Recuerden, lo vimos, porque necesitan mucha energía para estar en esos niveles. Entonces, él decae aquí y luego emite. Entonces, el proceso es este. La idea es llevar todas estas partículas al nivel 2. Viene aquí y después viene para acá. Viene aquí, pues viene para acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el nivel 2 va a tener una población mucho más alta que el nivel 1. N2 va a ser mayor que N1. Y eso va a generar una ganancia N2, lo que se llama inversión de población. Entonces, cuando yo tengo inversión de población, mira que yo ya puedo llegar, bombear todas las partículas que están aquí en este nivel con luz y ellos emiten estimuladamente y ahí van a generar mucha luz. Ahí van a generar el efecto de amplificación. Ok. Cuando se dice bombear, no es que es una bomba en un sistema de una casa, no. Es una un símil, ¿cierto? Sí, sí, sí. Cuando yo hablo de bombear es porque es lo que estamos haciendo aquí. Estoy iluminando, estoy haciendo de que mi sistema interactúe con luz. Eso. ¿Por qué a estos láseres se les llaman bombeo óptico? ¿Por qué bombeo? Porque son como una bomba de muchos fotones al mismo tiempo. Aquí. Este, por ejemplo, es mi bombeo. Este aquí. Eso sí, al principio del video vi que salía como pump y dije, ¿será que es una Ujú, bomba de verdad o no? Creo. eso, este es. Ese, ajá. Ujú, ujú. Ese es el bombeo que me genera esto. Ah, chévere, ok. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, muy sencillo, porque cerramos con este ejercicio, es encontrar la relación entre N2 y N1. ¿Por qué? Es muy importante o ver cómo se distribuyen los fotones en los diferentes niveles de energía, siguiendo la distribución de Bose-Einstein. ¿Está bien? Y ahí les voy a dejar un ejercicio que todos los ejercicios que yo les dejo, muchachos, es bueno que los hagan ahí. Bueno, bien. Si no entienden, aquí está el horario de asesoría, la monitoría. Entonces, en condiciones de equilibrio térmico, yo voy a tener esto, voy a tener que N2 sobre N1 sigue la distribución de Maxwell-Boltzmann, o sea, esto. Acá Boltzmann T sobre perdón, aquí es E1.
Y voy a llamar lo siguiente, voy a decir que A21 es la probabilidad de tener emisión estimulada, emisión espontánea. B12, la probabilidad de tener absorción. Y B21, la probabilidad de tener una emisión. ¿Listo? En general, en algunos sistemas, B1, 2 es igual a B21. Vamos a ver que, de hecho, y acá lo vamos a poder ver, pero la probabilidad de absorción es igual a la probabilidad de emisión. No en todos los sistemas, pero en algunos sistemas se puede presentar esto. Sobre todo los sistemas que tienen un medio de ganancia homogéneo. Muy bien. Te voy a plantear aquí una ecuación de tasa. Ecuación de tasa. De nuevo, todo lo que estoy haciendo está basado en un sistema de dos niveles, o sea, el número total de partículas se conserva, no va a cambiar, o sea, N2 más N1 es N, y a partir de eso yo puedo formular la ecuación de tasa que me va a quedar así. N1 A21, entonces mire, voy a explicar esto, ¿qué es N1 A21? Es simplemente cuando yo tengo una emisión espontánea, ¿sí? Yo estoy teniendo aquí una partícula que está ganando el nivel de energía 1. Perdón. Déjame yo aquí. Es este. N2 a 1. ¿Sí? N2 a 2, 1. Más. Ahora voy a considerar la emisión estimulada. R21 es igual a N1, B12, 1. Esta ecuación es muy sencilla. Muy sencilla. Miren, yo la explico aquí. ¿Qué es lo que le está llegando al nivel 1 constantemente? Tiene dos contribuciones. Lo que le llega por parte de la emisión estimulada, que tiene que ver con el campo externo, los fotones, que yo los llamé un nu, y lo que le está llegando por emisión espontánea. Eso es lo que le está llegando a... Y eso es lo que está perdiendo el nivel 2. O sea, lo que está ganando uno lo está perdiendo el otro nivel, en cuestión de número de partículas. ¿Es claro eso? ¿Puedes repetir otra vez, por favor? Bueno, sí. Si yo considero el nivel 1 con energía de 1 y con número de partículas, ¿qué está pasando en el proceso? ¿Cuáles son las partículas que le están llegando al nivel E1? Están llegando dos tipos de partículas, dos contribuciones. Uno, la emisión espontánea. ¿Sí? Emisión espontánea. Son partículas que están llegando del nivel 2 al nivel 1. ¿Ok? Y también procesos asociados a emisión estimulada. Entonces, E1 está ganando partículas de E2
por el proceso de emisión espontánea y emisión estimulada. ¿Qué es esto? N2A21 más N2. Y él está perdiendo, ¿qué? Está perdiendo por absorción. ¿Qué es esto? Entonces lo que gana tiene que ser igual a lo que pierde, ¿no? ¿Mm? Ok. Esto es una ecuación de tasa. Y esto es simplemente N2 por la probabilidad de tener emisión espontánea. N2, y esto entonces es la probabilidad de tener emisión estimulada. Muy bien. Y ahí yo puedo tener dos cosas. Puedo extraer que el campo de radiación, los fotoncitos azules, los fotones, cumplen esta relación. 1 sobre B12 sobre B21 é a la H acabou de manter menos 1. E aqui, como son fotones, obedecen la distribución de Bose-Einstein. Entonces B1 es igual a B2 y A21, B21 es 8pi. ¿Esto de dónde lo estoy considerando? De la distribución de radiación de Planck. Entonces, esta es una expresión, y lo otro es que la razón entre la probabilidad de emisión espontánea y emisión estimulada es igual a esto. Entonces yo les voy a dejar varios ejercicios con estas expresiones. Ojo pues. Primero, de esta expresión, ojo, me van a decir lo siguiente. ¿Qué necesito yo para que B12, bueno, a una frecuencia a una longitud de onda, una energía, H igual a 3 electronvoltios? Ojo, E1, E2, pues 1, 2, 1,5 electronvoltios, E3, 0,8 electronvoltios, E4, 6 electronvoltios. ¿Cuál es la temperatura que yo necesito para que V1 y 1 sea 10 a la 6? Entonces, para cada valor de energía, van a calcular cuál es la temperatura que yo necesitaría para que la emisión espontánea sea 1.000.000 de veces más grande que la emisión estimulada. Okay.
Y de esta ecuacioncita van a calcular esta razón para estas mismas frecuencias de acá. Y me van a contar las frecuencias. Listo. Hagan eso y me cuenta cómo les va. Listo, jóvenes. Por hoy dejemos hasta ahí. Nos vemos mañana y en clase. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Profe, entonces, ya va, ¿me puedes repetir lo que hay que hacer? O sea, tenemos esos niveles de energía que nos das el valor ahí, pues, ¿sí? H nu. Entonces, vamos Aquí en estas tres aparece en la energía. Lo que yo le estoy diciendo es, vea, calcule el valor de la temperatura para una energía de 3 electronvoltios. Usted pone aquí 3 electronvoltios y pone que la razón entre emisión estimulada y emisión espontánea es 10 a la 6. Entonces pone aquí un 10 a la 6 y va a calcular T. Ya lo hizo para 3 electronvoltios, ahora vuelve y lo hace para 1,5. Calcula la temperatura. Lo hizo ya con eso. Se va para 0,8. Calcula la temperatura. ¿Sí? Ok, ¿y por qué es 10 a las 6? No, eso fue un valor que yo... O sea, aquí lo que estoy diciendo okay. es, vea, yo quiero que ustedes noten que para que se dé naturalmente un proceso de emisión estimulada en la naturaleza, usted necesita energías muy grandes. O sea, en el sol no vas a tener emisión estimulada. En la luz que tenés habitualmente en tu lámpara, es un proceso, no vas a tener emisión estimulada. No, se necesita un proceso más de arquitectura, más de ingeniería, que es ahí los láseres como herramienta poderosa. Ok, o sea, hasta el día de hoy no se ha descubierto algo natural que tenga ese tipo de emisión estimulada. Exactamente, lo tenemos que forzar nosotros con el mecanismo que les acabo de mostrar. Okay. Con la bomba. Con la bomba. Con el bombeo, ¿Y qué es lo que significa este UNU? O sea, esto es un UNU. subíndice. Bueno, UNU. En nuestro dibujito son los fotones, es la radiación externa, ¿cierto? Es la densidad de energía de fotones por unidad de frecuencia. ¿Sí? Energía de fotones, una frecuencia. Densidad de energía, o sea, energía por unidad de metro cúbico por unidad de frecuencia. Ok, listo. Entonces, para cada valor de energía calculamos la temperatura. A partir de la ecuación, pues la última, la que está ahí abajo. ¿Y qué era lo otro? Había otra cosa también, ¿no? Que había que calcular. Usando aquí la ecuación, esta ecuacioncita, para esos mismos valores de frecuencia, calcular cuánto es la razón entre A21 y B21. Recordar que C aquí es la velocidad de la luz, H es la constante de Planck, entonces lo único que necesito es poner los valores aquí de frecuencia y calcular esta razón. O sea, de aquí de cada nivel de energía, despejamos la frecuencia y luego con ese valor lo metemos aquí. Exactamente. Ok. Está bien, listo. Listo. Listo, jóvenes. Dale, profe, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Profe, qué pena una consulta. Ujú. Es que usted en el taller nos dejó unos ejercicios sobre macroestados y microestados. Sí. Ujú.
Si usted no nos menciona ahí de generación, asumimos que la generación es uno. Si no menciono de generar, por ejemplo, ¿en qué ejercicio? Por ejemplo, en el ejercicio 2. ¿Qué dice el ejercicio? No recuerdo, me contás. Sí, sí, profe. Uno tiene un sistema de 6 partículas, ¿cierto? Y dice que son distinguibles y que tienen una energía total de 8E. Ujú. Entonces nos piden verificar que la probabilidad de encontrar una partícula en los niveles de energía de 1E a 8E son los valores que nos dan, ¿cierto? Sí. Pero entonces ahí no mencionan nada de generación, o sea, nos dicen partículas distinguibles. Ah, no, ¿sabes por qué? Porque ahí tenés que hacer es un conteo. Ahí no, ahí no tenés que considerar la parte de generación, tenés que contar estados. Ahí no la consideres. Profe, es que yo ahí lo que hice fue mirar como los tipos de distribuciones en las que podían estar las partículas, de acuerdo a Ujú. la energía total que nos daban. Y Sí. después con eso, que son como los macroestados, ¿cierto? Ujú. Microestados. Ujú. No, los macroestados que es como a grandes rasgos cómo se están distribuyendo las partículas. Pues eso fue lo que No, entendí. eso es un microestado. Pero los... El macroestado es la energía total. O sea, Ajá, sí. 8E, eso es un macroestado. Pero ese macroestado puede tener muchísimos microestados. O sea, es decir, las partículas se pueden distribuir en los diferentes niveles de energía de determinadas maneras diferentes. Esos son los Que son las microestados. combinaciones, que Ujú, son las combinaciones que resultan, ¿cierto? Entonces ujú. yo calculé los microestados, pero entonces, o sea, calculando la probabilidad, a mí no me daban los valores que pedían ahí, entonces no sé si fue yo pensaba que era por lo de generación. No, ahí hay que contar. Eh, Como te mostré ahí en la primera clase que vimos del conteo, contar posibilidades, calcular valores medios. Si querés después lo miramos, te pasas Sí, por aquí, lo miramos. listo, profe, ¿usted nos podría compartir, porfa, la presentación de estos últimos temas que hemos visto, que todavía no lo tenemos? Sí, claro, claro que sí. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Profe, la asesoría mañana es a las 10, ¿cierto? Sí, Ok, listo. bueno, chao. Gracias. Feliz tarde.